analizando el capítulo 5 de Juan. Hemos venido por partes, hemos llegado a un momento donde vamos y estamos mirando lo que hemos denominado las acreditaciones del Señor Jesús. Nosotros como cristianos tenemos un gran privilegio, y es que además de haber sido salvos, el Señor nos ha encargado la palabra o el mensaje de la reconciliación. Eso significa que nosotros, entre otras cosas, tenemos el privilegio de proclamar por medio de nuestras palabras la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos aceptar que a lo largo de nuestra historia han habido poderosos hombres usados por Dios para predicar el Evangelio de Cristo. Además, en nuestra tradición cristiana, por así darle un nombre, se han registrado poderosos sermones de Cristo y han quedado registrados para nuestro provecho de voz de esos grandes predicadores. Muchas personas que tuvieron el privilegio tal vez de estar bajo la predicación de Juan Knox, dice la historia que se tomaban de las sillas sintiendo el rigor de sus palabras cuando él hablaba, o el mensaje emblemático de Jonathan Edwards, tal vez pecadores en manos de un Dios de ira, y sermones que hoy tenemos de grandes hombres que han predicado a Cristo. Es la predicación que el Señor quiere que no solamente haga referencia a Cristo una y otra vez, sino que el mensaje evangélico tenga incluido a Cristo mismo. Pero quiero llevarle a pensar esto. ¿Qué tal un sermón de Cristo predicado por Cristo mismo? Imagine oír a nuestro Señor Jesucristo, que es el tema fundamental de toda predicación evangélica, predicando sobre sí mismo. Pues es el privilegio que usted y yo tenemos aquí en Juan capítulo 5. Un sermón de Cristo, cuyo tema era Él mismo. Él mismo predicó de sí mismo. Qué pesar que sus oyentes no hayan sacado provecho, pero nosotros queremos aprovecharlo al máximo. Recordemos por un momento de dónde surgió el sermón que estamos induciendo. El Señor, allí en Juan capítulo 5, acaba de sanar a un hombre paralítico y le da una orden específica: levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Pero los judíos de su tiempo, cuando vieron esta escena, el hombre exparalítico con su camilla en la mano y dirigiéndose, entonces lo detienen, le hacen una gran pregunta: ¿quién te dio permiso de cargar la camilla hacia tu casa? Esos eran los personajes. Pero cuando fue indagado por el Señor Jesucristo mismo acerca tal vez de su autoridad, de por qué hacía estas cosas, por qué mandaba estas cosas, Él dice una frase en el versículo 17, que es donde tropezaron los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con estas palabras los judíos entendieron claramente las pretensiones de Cristo, y es como si el Señor les hubiera dicho algo como: junto con mi propio Padre tenemos un trabajo que hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente los judíos lo miran con asombro. ¿Quién es este que está diciendo junto con mi Padre estamos haciendo esto? Estamos en un trabajo coordinado junto con mi Padre. Así que ellos querían, ¿cuál fue la respuesta a esta expresión? Y eso que estaba en la introducción de su sermón, versículo 18, entonces más procuraban los judíos matarle. Donde debíamos haber escuchado, leído: por tanto los judíos más procuraban escucharle, dice, procuraban matarle. ¿Bajo qué acusación? Ahí nos dice las dos acusaciones.
porque no solo quebrantaba el sábado, y esto debe ser entre comillas, esa es la acusación de los judíos, sino que también llamaba a su Padre, a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que lo quieren matar por dos acusaciones. Una, porque según ellos, Cristo estaba quebrantando el día de reposo, lo cual es una acusación falsa. Lo que él estaba haciendo era vindicando en su significado verdadero y real el día de reposo. Y la segunda acusación, llamaba a Dios su Padre, su propio Padre, haciéndose de esa forma igual a Dios. Y esta segunda acusación era verdadera. Y el Señor Jesucristo no hizo absolutamente nada por corregirla. Antes va a gastar un largo sermón para decirles, en cuanto a lo primero están equivocados, no estoy quebrantando el día. En cuanto a lo segundo, si lo que me entendieron es que yo me estoy haciendo igual al Padre, entonces están en lo correcto. Eso es lo que quiero decir. Soy igual al Padre, al que ustedes han venido sirviendo, al que nuestros padres han venido sirviendo, desde el Antiguo Testamento, al que ustedes llaman Jehová. Sí, yo soy igual a Él. ¿Entiende la pretensión de nuestro Señor Jesucristo? Es más, si algo vemos en las palabras de Cristo es, aún esa acusación de que soy igual al Padre es cierta, pero se queda corta. Así que va a dar un sermón. Esa era su introducción. Ahora nos da un punto, el primer punto de su argumentación. Él nos va a refrendar que sí, efectivamente es igual al Padre, y es que Él tiene una relación única con Él. Si notamos lo que algunas expresiones de Él, el Señor afirma no solo ser igual al Padre, sino que hay una relación única que sobre la tierra nadie jamás tiene con el Padre. Conoce al Padre, tienen una misma obra, una misma mente. La voluntad de Cristo es la misma voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es la misma del Hijo. No hay contradicción. Que si los judíos no podían entender eso, era porque ellos mismos ni siquiera conocían al Padre, ni mucho menos su voluntad. Pero Cristo, ese que les estaba hablando, parecía ser el único que conocía al Padre y su voluntad. Si eso era lo que habían entendido, pues le entendieron bien a Cristo, porque eso era lo que estaba diciendo. En palabras infantiles, el Señor Jesucristo dice algo como: lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso también lo hace. Es una manera de decirles, estamos en un trabajo coordinado. Pero hoy vamos a ver su segunda argumentación de por qué se le debe considerar a Él igual al Padre. Y es la potestad que Cristo tiene para dar vida. Para dar vida. Es un poderoso sermón de Cristo, hermanos, y aunque estas palabras las hubiera dicho lo que un discípulo de Cristo entendió de Él, hubieran sido válidas. Lo que un apóstol o un profeta hubiese escuchado de Cristo y nos lo hubiera dado en la Biblia, sería válido. Pero aquí es el mismo Cristo quien va a hablar de sí mismo. Y quiero que me siga en estas expresiones y vamos a tratar de explicarlas brevemente. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que Cristo dice de sí mismo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, de la misma manera, el Hijo a los que quiere da vida. Aquí no solamente está diciendo que Él da vida, sino que da vida como el Padre la da. ¿Cómo la da? A quien quiere. No solo está diciendo que da vida, sino que es soberano en dar vida a quien quiere. Obviamente aquí, al menos en este versículo, creo que está hablando de vida espiritual porque habla de levantar a los muertos. Imagine usted conocer la historia de Elías, de Eliseo. Finalmente fueron instrumentos de Dios por los cuales muertos resucitaron. Dios los resucitó mediante ellos. Pero aquí Él no está diciendo, mire, el Padre da vida y puede dar vida a través mío. No. Él dice, yo doy vida. Yo puedo levantar los muertos así como el Padre los levanta. Es más,
doy vida a quien quiero, dice Cristo. Eso es un gran argumento de él. Algo así como que este judío, del que no conocemos nada, de una túnica común y corriente, nos mira y nos está diciendo que tiene la potestad de darnos vida espiritual. Eso es lo que está queriendo decir. Efectivamente, eso es lo que les estaba diciendo en ese momento. Él es quien da vida, hermanos y amigos, y Él es soberano. Él la da a quien quiere, a los que quiere da vida. Depende de Él. Estaba haciendo depender la vida espiritual de su propia voluntad. No es por lo que son los judíos, no es por su descendencia. Realmente, si van a tener vida, es porque yo quiero. Esto es lo que les está diciendo. Pero va más adelante, versículo 24 al 26. De cierto, es una forma judía de decir, les aseguro fuertemente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, pero ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que va sobre el mismo punto, pero aún más fuerte con estas palabras. Estaba diciendo que las personas que tienen vida son los que oyen su palabra. Claro, no es un escuchar, todo el mundo escuchó su voz, pero los que oyen de forma espiritual sus palabras, salvíficamente. Es más, no solo dependen de vivir escuchando su palabra, sino que si quieren huir de la condenación, deberían escucharle. Está haciendo, hermanos, depender la vida espiritual de ellos, de sus palabras, no solo de una obra soberana, sino de sus palabras. Algo así como, ustedes han venido desafiando mis palabras, y les digo que son mis palabras las que les pueden dar vida y sacarlos de la condenación. Pero hay algo más. El que oye su palabra tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor está aquí afirmando tener el poder de regenerar o dar nueva vida a los individuos. Cuando una alma pasa de muerte a vida, eso se llama nuevo nacimiento o regeneración. Y les recuerdo en Juan 3 lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí está diciendo básicamente lo mismo. No naces de nuevo, no verás el reino de Dios, pero no puedes nacer de nuevo sin mí, sin mis palabras y si yo no quiero. Eso es lo que está comentando nuestro Señor. Ahora, da un paso más adelante porque nos habla de dos tiempos, llamémosle así, en el que Él da vida, hermanos. Dice, ahora viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y las que lo oyeren vivirán. Pero, mire el versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá, ahora es un tiempo futuro, vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Dejemos allí. Bien, no solo tiene potestad de dar vida ahora, de regenerar la gente ahora, de pasar a la gente de muerte a vida ahora, sino que dice, vendrá un día, vendrá una hora, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. No es otra cosa, hermano, que está hablando de su segunda venida. Está hablando del día final. Todos entendían y
cuando usted puede leer, mi hermano, en Juan 11, el Señor es algo al margen, pero nos da a entender que los judíos sí sabían de la famosa doctrina de la resurrección el día final. Me recuerdo que cuando el Señor se acercó a la sepultura de Lázaro, le dijo a la hermana: ¿sabes que tu hermano vivirá? ¿Ella qué le responde? Sí, yo sé que él vivirá. ¿Que él resucitará cuándo? El día postrero. Así que los judíos sí entendían que había un día postrero de la resurrección cuando Dios levantaría a los muertos. Pero aquí Cristo está diciendo: ese que va a levantar los muertos el último día soy yo. Debes escucharme ahora. Debes tener vida nueva ahora. Cuando mueras, si has escuchado mi voz, te levantarás con mi voz y resucitarás para vida eterna. Hermanos, sabiendo que por las escrituras que tenían los judíos a disposición, dar vida y dar vida final era potestativo de Dios, entonces no les queda duda de cuáles son las pretensiones de Cristo. Él se estaba igualando al Padre. Mire, por ejemplo, vayamos sin perder Juan al Salmo 16:11. Note, estas escrituras las conocían los judíos de su tiempo. Vamos a ir a 4 textos de Salmos. Y dice Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo que dice aquí de Dios? Que Él nos muestra la senda de la vida. Y si vas más adelante, el Salmo 30, versículo 3. Salmo 30, versículo 3, dice la Escritura: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 36, versículo 9. Otra vez afirmando: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y Salmo 91, salmo conocido por la mayoría de los creyentes, de los lectores de la Biblia. Salmo 91, 15 y 16 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Son escrituras que hablan de la potestad de Dios de dar vida aquí y ahora y después de la muerte. Ahora, aquí está el Señor de señores, vestido de una túnica común, velado en humanidad, como dice nuestro himno, mirando a los judíos, diciendo: ese del que has leído, ese soy yo. Tengo potestad de darte vida aquí y ahora y de resucitar tu alma el día final. Ahora entendemos por qué las piedras en las manos de los judíos muchas veces, a menos que hubiese sido iluminado por el Espíritu de Dios para entender esto, eso, hermano, eso hubiera sonado blasfemo. Solo hay un Dios y solo ese Dios da vida. Ahora aparece Cristo diciendo: soy igual al Padre. Para esto he venido, a dar vida. Según el Señor, todo ser humano, incluyendo a los que tenían frente, dependían de Él para tener vida, de manera que negarlo o contradecirlo sería permanecer en muerte y estar expuestos a la condenación. Les estaba mostrando que ellos no tenían vida espiritual en ese momento, pero ellos creían que tenían tal don, ellos creían tener vida. Se ofendieron porque creían conocer a Dios. Y Cristo les está diciendo: no conoces a Dios, ni tienes vida.
pero yo puedo darla. Sé, hermanos y amigos, que a nosotros hoy nos han contado la historia de la vida sin Cristo. Estoy hablando de la evolución. Se ha buscado la manera, no importa cuántas contradicciones tengas que tragar para creer la teoría, es una teoría de la evolución. No es la forma de contarte la historia, de contar la historia de la vida sin el Dios que da vida. Cuando te enseñan el origen de la vida sin nombrar a Cristo, te han contado una gran historia. No creerías la historia de Pinocho, ¿verdad? Él no existió. A los niños, él no existe. Pero hemos creído 10 o 15 cosas más increíbles que esas solo porque nos la dicen. ¿Y dónde está? Tal vez su problema está en su raíz. Te quieren contar la historia de la vida sin aquel que dijo: yo tengo vida en mí mismo y doy vida a quien quiero. Hermanos, las cosas que hoy tienen vida la tienen de forma derivada. Sácales el principio de vida. No sé dónde se encuentra el principio de vida, pero tú reconoces una flor viva y una muerta. Algo se le fue a esto. ¿Qué es? ¿El agua? No. Puedes poner una rosa en agua y vivirá unos días, pero después morirá aún en el agua. Entonces no era el agua la que le daba vida. Y nos han sabido contar la historia de la vida sin Cristo. Y también nos han dicho cómo entender la vida sin Cristo. Y Dios se ha ocupado la filosofía. ¿Cómo entender la vida sin Cristo? Pero entonces te han contado la historia sin Cristo, entonces no te han contado la historia de la vida. Te han contado la historia de mentira tras mentira. ¿Cómo puedes entender la vida sin Cristo? ¿Y cómo entender la vida sin Cristo? Pero nos exponemos, ¿verdad? Y pagamos para que les enseñen a nuestros hijos eso. A entender la vida sin Cristo. Es decir, su cartón, cuando graduamos de bachiller, es un buen recordatorio que hemos entendido interpretar la vida sin Cristo. Nos ha hecho sentido en la mente, somos buenos en eso, pero también nos han tratado de explicar la vida fuera de Cristo. De eso se ha encargado la psicología. ¿Sí? Freud, de quien está basado todo el andamiaje psicológico que tú te encuentras en todo hoy. Freud dijo que Dios era una muy bonita idea de los hombres temerosos. El hombre no creía en Dios. Y te enseñan a explicar la vida, a entender la vida fuera de Cristo. Y él dijo que él tiene vida en sí mismo. Y hemos podido explicar todos los traumas de nuestra vida sin Cristo. ¿Y cómo salir de ellos sin Cristo? Y entonces tú verás que desde que la vida inició hasta cómo entenderla y cómo explicarla, nos han contado la gran historia de la vida sin Cristo. Sin Cristo. A pesar de su sermón, que él miró a la gente y dijo: yo soy la vida y no podrás tenerla sin mí, no la puedes entender sin mí. Claro, algunos judíos se encogieron de hombros y dijeron: allá aquel. Pero otros tomaron piedras, como hoy la ciencia, la filosofía y la psicología toman sus piedras para lanzárselas a Cristo. Y espero que no con la aprobación de nosotros los creyentes. El mundo puede soportar un Dios que pueda manejar, no un Cristo que diga: doy vida a quien quiero. Pero ahí no acabó, hermanos. El Señor dio otro paso más, y es mi otro punto del sermón. Y es que mira lo que ha dicho. Ha dicho que tiene una relación única con el Padre, que ambos trabajan en unidad, siendo de la misma esencia.
afirma que como Dios tiene vida en sí mismo, que da vida a quien quiere, que si creen en sus palabras tienen vida y que al final de los días Él puede dar vida. Ahora su siguiente argumento es lógico y consecuente. Si da vida como Dios, también juzgará a los que le rechazan. Así que su punto era su autoridad para juzgar. Solo su autoridad para dar vida, sino para juzgar. Y mira los textos, no donde Juan lo puso, sino las palabras de Cristo mismo. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Versículo 27 al 29. Y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira, si para el momento los judíos venían como ya abriendo demasiado los ojos, está diciendo, no solo puedo dar vida, sino que te juzgaré el día final. Es el que tú llamas Padre, al que tú conoces como Dios, me ha dado toda la autoridad de juzgar a todo ser humano. Y sabes, un día dependerás de mi dictamen final para salvarte. Segundo a los Corintios 5:10 nos dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. De Cristo. Es interesante, esto está en segundo a los Corintios 5:10. Es interesante, hermanos, porque Dios juzga, claro, Dios juzga, pero Dios va a juzgar en la persona de Cristo el último día. Hermanos, y tener la potestad de juzgar es otra forma de decir, tengo autoridad más alta que puede alguien tener. Claro, si se atribuyó el origen y el dar vida, entonces ahora en el aspecto judicial también está en la parte más alta. Soy el juez. ¿O no soy? Seré el juez. Seré el juez. Cristo entonces mira a estos judíos, ellos le estaban juzgando, ¿no? ¿Por qué haces estas cosas? Ellos emitían juicios contra él, pero él les dice, mira, no os maravilléis, vendrá el día cuando escucharéis mi voz, te pararás delante de mí. Tengo la autoridad de hacer juicio. El hecho es inevitable, hermanos, como el Señor lo planteó, no se puede esquivar. Tan cierto que Dios dio vida a su creación de seres morales, Él mismo será su juez el último día. Pensamos, hermano, en la imagen que acabamos de pasar Navidad, la imagen que nos ofrece la cultura de Cristo. No es esta, tal vez, ¿no? Y mucho menos la de un juez. No cantaríamos villancicos, creo, con pandereta y Antón Tiruriru. Esas cosas no van contra esta imagen que el Señor da de sí mismo. Doy vida y juzgaré el día final. Pero hay una expresión que Él usa de sí mismo. Mire cómo se nombra en el versículo 27. El Padre le dio autoridad de hacer juicio, o sea, al Hijo, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Por qué cuando hace referencia al juicio, el Señor se nombró a sí mismo Hijo del hombre? Solo lo podemos entender si miramos el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y les recuerdo que aquí en el capítulo 7, Daniel ha tenido un sueño y una visión tan fuertes que lo dejaron enfermo por varios días, dice la Escritura. Entre estas cosas, mire Daniel 7, versículo 13. Dice allí, miraba yo, y les recuerdo que estas eran profecías que conocían los judíos que lo estaban escuchando, miraba yo en la visión de la noche,
y he aquí que en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, los judíos conocían esta profecía, y aquí estaba el Señor Jesús diciéndole: el Padre me ha dado el hacer juicio, por cuanto yo soy el Hijo del Hombre. ¿Recuerdas? Esa palabra del Antiguo Testamento debió saltar fuertemente como una gran contradicción a la mente de los judíos que lo encontraban, que lo escuchaban. ¿Qué dice la profecía del Hijo del Hombre? Que vendría y se le daría toda potestad, y un día toda nación, toda lengua se postraría ante su señorío. Él apuntó hacia sí mismo, hablando del Hijo del Hombre. Se sentará en un trono glorioso. Hermanos, el Señor Jesucristo hoy gobierna. Dice la Biblia que está gobernando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero hasta ahora la humanidad no conoce a Cristo en su faceta de juez. Debe ser por eso que no nos llena de tanto asombro. Él no ha venido a juzgar sino a salvar, le dijo a sus discípulos. Pero además el tiempo del juicio dice que es adelante. Vendrá el día cuando Él juzgará. Ahora no. Hoy el Señor nos da algunos anticipos de su justicia, es decir, que Él no ha dejado de ser justo y de impartir justicia, pero como juez, Él no se ha revelado aún. Él no se ha revelado aún. Es una faceta que nadie en la humanidad aún conoce. Pero si creemos en el testimonio bíblico, ni el cielo ni la tierra van a soportar estar de frente con Cristo como juez. No podrán estar de frente. En su primer venida, su apariencia es la de humildad. Se sometió, se dejó tratar injustamente, se dejó traicionar, criticar. Es más, hermanos, se dejó juzgar por tribunales humanos. Y le reconoció a Pilatos: tú tienes potestad porque Dios te la dio. Pero las cosas cambiarán al final. Y aquí, hermanos, cuando las palabras de Él sean definitivas, y deseo que podamos entender esto, hermanos, después de que Él dé un dictamen el día final, nada lo hará retroceder. No conocemos esto, hermano. Hoy conocemos un sistema de justicia débil, que es más débil por las muchas reposiciones que se le pueden hacer a la ley. Así que si tú eres sentenciado a cualquier pena, tú puedes ir ante la ley y apelar. Y muchas veces, hermanos, tu apelación funcionará. Y si no, entonces tendrás otra segunda instancia o hasta una tercera instancia, pero el dictamen del juez no es definitivo, aquí ahora, es lo que conocemos. Pero piensa un momento, cuando tú y yo estemos frente a Cristo, y su dictamen sea inapelable, y sea la condición que te va a regir de ese momento a toda la eternidad. Miles y millones de años pasarán sin acabar, y su dictamen no cambiará, será inapelable. Y es lo que está diciendo aquí. Hoy estoy del lado que se me critica, pero el día viene cuando las cosas cambien y tú estarás del otro lado. Y yo seré el que hablaré de ti. Es lo que está diciendo aquí. Y aquí es cuando Anás, Caifás, quienes le juzgaron, tal vez Judas, que hizo un juicio mental y descalificó a Cristo, los mismos judíos que lo escuchaban, y tú y yo estaremos de ese lado del tribunal, no como hoy. Hoy podemos hablar de Cristo, ¿no?
yo estoy de acuerdo con lo que él dijo. Él has emitido un juicio contra él. Y tú dices que no estás de acuerdo con él. Bueno, él puede vivir con eso. No creo que tú puedas vivir con la última sentencia que Cristo dé sobre tu vida. Ese es el punto. Es ese día que no podemos postergar al final del tiempo. Serán sus conceptos los que valgan, sus razones las que valgan, sus palabras son las definitivas y nadie le hará cambiar de parecer. Él dijo, ese soy yo. Tienes al frente al juez. Así que ya él se lo había dicho a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, no se pierda. Ahí está esa gran posibilidad y realidad para muchos. Dios que da vida va a exigir una respuesta de cada ser moral con respecto a él. Va a exigir una respuesta. Estaremos de pie ante el tribunal de Cristo. Quiero terminar con dos cosas. Estas dos aseveraciones de Cristo van ligadas la una a la otra. El hecho que Él dé vida también le da el derecho de juzgar. Y mira que en esto ha sido inteligente el ateísmo. Quieren huir del castigo, entonces, ¿dónde ponen su mina? En anular el hecho que Él dé vida. ¿Sí? ¿Es claro? Saben lo que espera al final y saben que no se pueden deshacer de eso a menos que nieguen que Dios dio vida. Si logras minar esto, no hay ningún juicio. Al menos en eso son consecuentes. Saben lo que pasa, saben cuál es la consecuencia. Si aceptas que hay un ser que dio vida, lo más consecuente es que exigirá entonces los requerimientos de sus reglas, de su juego. Así que yo preguntaría hoy, ¿has recibido vida por Cristo? ¿Aquí y ahora has nacido de nuevo? ¿Crees en las palabras de Cristo de modo que has venido arrepentido a Él y sabes que has pasado de muerte a vida? ¿Crees que aparte de Cristo no tendrás cómo presentarte ante el Padre? Y te diría esta mañana que es de gran importancia que lo definas. Si no es así, morirás sin Cristo y no te sorprenderá su dictamen el día final. Serás juzgado, hallado falto y condenado. Pero si tienes vida hoy por Cristo, quiere decir que has pasado de muerte a vida, y al enfrentar el juicio final no serás condenado, porque Él te dio vida. De manera que el que ha creído en Cristo hoy no tiene ninguna condenación. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Mira que no le debemos tampoco a Cristo, le debemos demasiado a Cristo. Aquí y ahora, y el día final. ¿Quién pudiera resistir, hermano? El solo hecho de, piensa, de estar ante un juez humano. ¿No sientes ese temor en el estómago? De decir, no me gustaría estar delante de un juez y él levanta su martillo y va a proferir una sentencia. Eso es terrible. Pero ahora piensa que en el día final tú puedas ir con confianza ante el juez final, delante del cual han huido el cielo y la tierra, pero tú estás confiado, no por lo que hemos hecho, pero por la justicia de Cristo, y puedas escuchar de Él. Pasa. Te preparé un lugar, del juez, te preparé un lugar a ti.
Tienes vida, creíste en Cristo por gracia, entra en el gozo de tu Señor. Pero no quiero ni pensar en lo opuesto. Que existan seres racionales como tú y como yo, almas verdaderas, con cuerpos verdaderos, que tengan que mirar al juez con sus ojos de fuego y escuchar las palabras: nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Y tú pienses: tuve tanto tiempo aquí para creer en sus palabras, creer en lo que Él mismo dijo de sí mismo, y solamente es mía la culpa. ¿A quién le atribuiré mi culpa? Si escuché el Evangelio, si leí sus propias declaraciones acerca de sí mismo y pude andar toda mi vida, pues este es el castigo que merezco, y lamentarás por siempre haberlo hecho. Piensa que el juicio final es un hecho fijo que todos afrontaremos, y quiero que los niños también piensen en ese día. Tú verás a Cristo. Tú verás a Cristo, niño, niña. Dice la Biblia que los muertos grandes y pequeños se presentaron delante del trono de Dios. Y es cuando ya no nos daremos el lujo de sacar a Cristo de la historia de la vida. Es cuando entenderemos que toda la historia de la humanidad, desde su creación hasta el último día, tenían que ver con el Hijo de Dios. Todo tenía que ver con Él. Desde que fuiste engendrado, empezaste a pisar su mundo, a respirar su aire, a regirte por sus reglas y lineamientos. Y nos pararemos delante del Señor, desde el primer hasta el último hombre, hayas escuchado o no de Cristo. Por eso yo te rogaría que aproveches el día de hoy, esta mañana, este momento, para pensar y meditar. Conversa sobre este tema. Medita sobre este tema. Todos aquí, tan cierto como que estamos aquí, nos pararemos ante su tribunal. Piensa, hoy el Señor no se ofrece como juez. Hoy el Señor se ofrece como Salvador. Esa es nuestra esperanza. Hoy aún no es el juez. Ese día final no ha llegado, pero puede llegarte a ti hoy o a mí hoy. Pero todavía no se ha revelado Él como juez. Hoy la faceta que muestra y abre sus brazos, no diciendo ven al juicio de Dios, pero dice ven a la salvación, ven a la reconciliación, cree en sus palabras, arrepiéntete. Hoy es día de salvación. Esa es la faceta que hoy muestra. Pero ese mismo Salvador un día será nuestro juez. Un día será nuestro juez. Que yo te diría, no mires las palabras del predicador o que el predicador dice acerca de Jesús. Mira lo que Jesús dijo de sí mismo. Mira lo que Él dijo de sí mismo. No puedes tener una posición media. O eres de Cristo o no eres de Él. Si eres de Él, vendrás rendido a sus palabras y sujeto a lo que Él pretendió con sus palabras, salvar. Seguramente, hermanos, sus palabras, estas palabras serán realidad el último día. ¿Por qué no hoy venir a Él como Salvador y regocijarnos en su gran salvación? Este es nuestro Señor Jesucristo. A Él adoramos. Toda la creación le adora, como los ángeles lo hacen, como la iglesia hoy se ha reunido a hacer. Este es Cristo, hermanos, este es Dios y Salvador. Pero hay mucho más que Él dijo de sí mismo y será motivo de más certeza. Por eso, Padre, gracias te damos por enviar a tu Hijo amado, por gran misericordia derramada sobre la humanidad, Señor. Y aunque tu sacrificio fue hecho por tu pueblo,
Es el privilegio del ser humano haber tenido al Salvador y Dador de la vida pisando nuestra tierra. Señor, si lográramos entender cómo todo alrededor depende de ti, cómo el último día estaremos delante de ti, Señor, tendríamos temor en nuestros corazones. Permítenos, Señor, crecer en temor y reverencia, pero en gratitud, Señor, porque muchos aquí han pasado de muerte a vida por tu gracia, Señor, y no tendrán ningún temor el último día. Oh Padre, pero oramos por los que tendrán que bajar su mirada si no creen hoy y serán avergonzados el último día. Oh Padre, rogamos que tu Espíritu Santo convenza a muchos, que quiebren la rebeldía, la indiferencia de otros tantos más. Señor, que hoy puedan acogerse a los brazos de misericordia de nuestro Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, Señor? Glorificará tu nombre. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, cantemos el himno 244.